O mejor, ¿cuántos de nosotros disfrutamos el poder estar en una mesa bien servida, una mesa bien deliciosa? ¿Cuántos? ¿De verdad? Yo no sé qué imágenes tenga usted de su niñez y de su casa. Nosotros pasamos por situaciones de mucha necesidad, de mucha miseria. Pero quieren saber que en nuestra casa algo que nunca faltó fue el alimento, nunca. Nuestra casa fue una casa siempre fue muy provista de alimento. Y los primeros recuerdos que tengo es de un padre que siempre llegó a la casa con comida. Alguna vez por allá en mi recuerdo más temprano, tengo a mi papá llegando con un balde lleno de huevos, mucho, lleno de huevos. Otra vez lo veo llegando en sus manos, en ese tiempo, bueno, se llamaban sartas de pescado. Nosotros vivíamos por aquí, por el Bravo Páez, y en la carrera 27, en todo eso colocaban los camiones en el tiempo de su vivienda, y a mi papá le gustaba el pescado y a todos nosotros nos gustaba, y él llegaba con muchas sartas de pescado, pero eso eran cantidades. Y yo tengo esos recuerdos. Luego, cuando él se accidentó y los médicos dijeron que no volvía a caminar y vinieron años difíciles, pero mi mamá era igual. Mi mamá toda la vida lo más hermoso para ella era cocinar para sus hijos. Y ella siempre decía, les voy a preparar, y decía que iba a preparar una carne, una sobrebarriga, y ella era feliz haciendo eso. Y ella decía, aprendí a hacer un pollo. Y entonces, ¿y saben? Mis hermanos son cocineros, mis hermanas cocinan muy rico, y a mí también me gusta cocinar. En nuestra casa nos gusta la cocina, y nuestra mesa siempre fue algo muy especial. Bueno, aun cuando no teníamos mesa. Hoy, y de hecho hay muchas familias que no comen en la mesa. Uno come por aquí, el otro viendo televisión, otros en la cocina, y no hay una disciplina de una mesa. Pero la mesa es muy importante. Y yo quiero hablar hoy precisamente de una mesa que estaba en el lugar santísimo. ¿Saben? Cuando en la misericordia del Señor mi papá volvió a caminar y ya sin saber qué hacer, él empezó a hacer algo. Él se iba a la plaza de mercado, se iba aquí, todas estas plazas que habían en la Plaza España, que se llamaba la Plaza España. En ese tiempo no eran los San Andresitos ahí, eran plazas de mercado, no existía Corabastos, y habían muchas. Estaba la Plaza España, la Libertad, la San Vicente, habían diferentes plazas de mercado. Mi papá se iba ahí, y como él todavía no podía caminar bien ni nada, él se ofrecía y le ayudaba a las personas que tenían sus puestos de mercado, les ayudaba a desgranar arveja, a limpiar cebolla, a arreglar el mercado, y la gente lo dejaba. Y por la tarde él llegaba con comida. Él llegaba con harta comida. De hecho, ya en la tarde él nos contaba lentamente, gente que por ejemplo vendía plátano, él le decía, le compro el saldo, lo llamaban lancheta al final, ya por la tarde, y compraba un poquito y él lo revendía, y empezó. Y después él ya tenía sus propios puestos de venta, y cuando se creó Corabastos, él tuvo puestos en Corabastos. Luego, lo que es la comida, lo que es la mesa, es algo que en mi recuerdo de niño tiene un lugar especial. Y saben, hermanos, para Dios la mesa de sus hijos es muy importante. Pero la mesa simboliza más que simplemente alimentos.
La mesa es un lugar de comunión. La mesa es un lugar para hablar de Dios. Pero es más, hay una mesa física y hay una mesa espiritual. Hay una mesa donde nosotros nos podemos sentar con las personas, con los hijos, con la familia. Pero hay una mesa, amado hermano, es donde nosotros comemos con el Rey. Es donde nosotros nos alimentamos de su presencia. Y es de esa mesa que yo quiero hoy hablarle. Y voy a decirle: a la mesa con el Rey. Diga conmigo: a la mesa con el Rey. ¿Cuántos quieren estar a la mesa con el Rey? Amén. ¿Cómo se llama nuestro mensaje hoy? A la mesa con el Rey. Abramos la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Y vamos a leer en el capítulo 25. Libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a leer los versículos 23 al versículo 30. Le voy a pedir que se coloque en pie, que disponga poderosamente su corazón. Gloria sea a Dios. Si podemos tener musiquita aquí atrás hoy. Gloria sea a Dios. Nilsson. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria sea a Dios. Éxodo capítulo 25, versículos 23 al versículo 30. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? Estábamos cantando al comienzo una canción. Y es de querer estar donde el Señor está. Gloria a Dios. Dice Éxodo 25 desde el 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, es decir, 1 metro. Y de 1 codo su anchura. Era una mesa pequeña, aparentemente una mesa como de 1 metro por 50. Y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿El pan de qué? ¿El pan de qué? De la proposición. Y esa palabra es tremenda. Esa mesa se llamaba así, la mesa de los panes de la proposición. Diga conmigo, proposición. Gloria sea a Dios. La mesa de los panes ¿de qué? De la proposición. Y ahora vamos a leer en Levítico 24. Levítico 24. Versículos 5 al 9. Gloria sea a Dios. Levítico 24, versículos 5 al 9. Gloria sea a Dios, aleluya.
Una mesa, ¿cierto que es más triste tener en la casa una mesa y no tener nada que poner a la mesa? ¿Cuántos dicen que sí es triste? Y yo he conocido personas, amados hermanos, que me han contado de sus experiencias de hambre. Gloria sea a Dios. Y niños, ¿saben? A veces aquí a la iglesia infantil vienen niños y ellos nos cuentan y dicen, no, es que en mi casa no había nada para comer. Hermanos, Dios quiere que estemos a la mesa con el Rey. ¿Y ustedes creen que la mesa del Rey es una mesa vacía? ¿Ustedes creen que la mesa del Rey es una mesa de tristeza, de dolor? No. La mesa del Rey es la mesa del Rey. Gloria sea a Dios. A la mesa con el Rey. Dios nos está llamando a estar a la mesa con... Y tomarás flor de harina. ¿Qué había que tomar? Flor de harina. ¿Qué era la flor de harina? La flor de harina era la harina más fina, más delicada. Era fina, que se cernía, se le sacaba todo afrecho, se volvía a cernir, se volvía a cernir. Era la harina más preciosa. Era para el Rey. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. ¿Sabe qué? Eso era mucha cantidad de harina. Eran unos panes enormes. Y es interesante, la mesa no era grande, pero los panes eran enormes. Cada pan terminaba pesando más de 2,5 kilos. Dice, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia. ¿Cómo debía estar la mesa? Era una mesa santa, no era una mesa inmunda. Cuando dice una mesa limpia, en el tabernáculo era la santidad de esta mesa. Y pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Recordemos que el incienso es adoración. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Cada uno de esos panes eran 12, cada uno representaba una tribu delante del Señor. Delante de Dios, amados hermanos, nosotros somos recordados por nombre. Y Dios dice, como pacto perpetuo. Dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Esos panes había que cambiarlo cada 8 días. Antes que comenzara el día de reposo, se cambiaban los panes. La mesa nunca podía estar vacía. Diga conmigo, la mesa nunca podía estar vacía. Ni siquiera cuando se cambiaban los panes. ¿Sabe cómo era el orden en el culto? Cuando se iban a cambiar los panes, se iban quitando unos y se iban colocando los frescos. Pero el pan siempre tenía que estar sobre la mesa. Y cuando se llevaba la mesa en el desierto, recuerden que la mesa tenía 2 palitos, 2 varas.
que pasaban por unas argollas, una vara por un lado y otra por otra, y 4 levitas llevaban la mesa. Pero aun cuando iban caminando en el desierto, sobre la mesa tenían que estar los panes. La mesa no podía estar vacía. ¿Y sabe por qué? Porque en últimas, de la presencia de los panes sobre esa mesa dependía la provisión sobre el pueblo. Era como esto. Era, si faltaba pan sobre la mesa, no había maná, no había provisión. Pero si el pan estaba sobre la mesa, Dios derramaría bendición sobre su pueblo, sobre las ovejas, sobre los corderitos, sobre todo lo material. Eso es muy sagrado lo que había ahí. Y cada 8 días se cambiaban. Y cuando se cambiaban, ese pan se lo debían comer los sacerdotes y sus hijos. Eran 12 panes. Yo no sé cuánto pan, pero era el pan de la familia sacerdotal. Lógico, no eran pocas personas. La familia sacerdotal, cada uno tenía sus hijos, cada uno tenía, eran muchos. ¿Saben, hermanos? Pero aquí había un milagro. Uno diría, no, pero ya panes viejos, panes de 7 días. No. Cuando el pan se quitaba de la mesa, el pan estaba caliente. El pan estaba como recién horneado. Había estado en la presencia de Dios. Recordemos que el maná, por ejemplo, no duraba sino un día. Al otro día ya el maná ya no se podía comer maná trasnochado. Pero el maná que estaba, Dios dijo que había que colocar un tazón lleno de maná en el arca. Ese maná nunca se descompuso. Una vara que Dios hizo reverdecer, la vara de Aarón, estuvo en la presencia de Dios. Sus flores nunca se marchitaron, siempre estuvo verde. De igual modo, esos panes siempre estaban calientes. Estaban en la presencia de Dios. Y cuando el sacerdote los tomaba, aún estaban frescos. Dice, serán, versículo 9, serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas de Jehová por derecho perpetuo. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Qué somos nosotros? Díganme, ¿qué somos? Un pueblo, un sacerdocio real. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Para quién era el pan? ¿Para quién era el pan? Para los sacerdotes. ¿Quieren saber que más adelante vamos a encontrar al rey David, que tenía 400 hombres y no tenían nada que comer? No tenían nada que comer. Y él se fue donde el sacerdote Abiatar y le dijo, yo tengo estos hombres y no tengo nada que comer. Y el sacerdote le dijo, yo no tengo nada, solamente tengo los panes. Y David le dijo, y le pregunta, ¿tus hombres se han guardado? Y él le dice, mire, llevamos 3 días caminando, si cuando salimos eran santos, ahora son más santos. Y el sacerdote le dio los panes y con eso se alimentaron. Ahí hay una figura. Es que David es rey, pero nosotros también somos reyes. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Esa mesa es para nosotros. A la mesa con el rey. Descargue su Biblia, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios sí quiere un pueblo bendecido. Dios quiere un pueblo, amado hermano, prosperado en todas las cosas. Pero la bendición, el alimento fluye de la presencia de Dios. Levanta tus manos a tu rey y adóralo. Él está aquí. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Él está aquí en esta mañana. Santo es el Señor. Vamos a cantarle esa canción al Rey
pero vas a pensar en lo que le cantas a tu Dios. A veces cantamos cosas que no levantan el espíritu. Cuando tú quieras de verdad adorar a Dios, piensa cuánto esas cosas, lo que tú estás declarando, levanta el espíritu. Cuánto realmente libera la presencia de Dios. Cántale a tu Rey. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Sí, yo quiero estar. Quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. Es verdad, mi hermano. Quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás. Sí, Señor. Este pueblo, Señor bendito, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, orando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Rey, Tú eres mi fuerza y mi tú canción. eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia, fuerte sí, oh Rey. Viviendo a diario en tu presencia. Quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás. Así, Vajira Bashara. Si tú estás donde está el Tu Señor, habitación por siempre. no faltará nada. Su mano se extenderá. Él hará Llévame al lugar milagros. donde tú estás. Su presencia hace la diferencia. Quiero Aleluya. estar donde Oh, tú Rabajire. estás. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo
Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Bendito sea el nombre del Señor. Adora a tu Rey. Amén. Sigue adorando a tu Rey con todo. Amén. Gloria sea Dios. Tomen su lugar, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Gloria sea Dios. Las cosas materiales y nuestras necesidades físicas son importantes para Dios. Cuando Dios mandó construir el tabernáculo, un lugar que era tan sublime y que tenía que ver con el pecado, porque era el lugar a donde se debían llevar los corderos para ofrecerlos en sacrificio por las iniquidades, las equivocaciones, las faltas que cometía el pueblo de Dios. Un lugar donde se sacrificaban animales, bueyes, ovejas, palomas. Pero era un lugar donde lo más importante era la presencia de Dios en el lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo, donde solamente un hombre podía entrar una vez al año para colocar delante de un baúl de una arca que tenía una plancha de oro que se llamaba el propiciatorio. Llegaba el sumo sacerdote una vez al año y derramaba la sangre del cordero para pedirle a Dios que el pecado de toda la nación fuera quitado. Era un acto terrible, amado hermano. El sumo sacerdote se preparaba todo un año para entrar una vez a ofrecer ese sacrificio. Allí sobre esa plancha de oro, a cada extremo había un querubín de oro, su rostro y sus alas mirándose uno frente a otro, y Dios hablaba desde ese lugar. En ese lugar, amados hermanos, estaba la Shekinah, la gloria de Dios, una luz que, amado hermano, no se puede describir. El Shekinah, la luz de la gloria de Dios, el resplandor de la presencia de Dios estaba allí. Claro que ese resplandor hoy no es otra cosa, amados hermanos, que la presencia del Santo Espíritu de Dios, la presencia de nuestro amado Señor con nosotros. ¿Cuánto lo adoran? Y Él está aquí en este lugar, y a su nombre gloria, a su nombre gloria. Él está aquí. El Shekinah es la presencia de Dios. Y amados hermanos, al sumo sacerdote le colocaban un lacito amarrado a su tobillo, porque si él entraba y Dios no se agradaba de él podía quedar muerto ahí. Y entonces afuera, si no escuchaban el sonido de las campanas, porque el sacerdote tenía un vestido y en el borde unas campanitas, y entonces el sacerdote con sus movimientos hacía sonar las campanas, y afuera los otros levitas, los otros sacerdotes sabían que estaba vivo. Y cuando él salía después de ministrar a Dios, todo el pueblo aplaudía, alababa a Dios, porque significaba que Dios se había agradado, significaba que Dios había recibido el sacrificio, que el pueblo había sido perdonado, y hasta dentro de un año volvía a entrar al lugar santísimo. Pero saben, hermanos, afuera de ese lugar había una cortina y había un sitio también muy sagrado que se llamaba el lugar santo. Y en ese lugar santo habían tres cosas. En el centro había un altar
que podía ser como este púlpito, y ahí se quemaba incienso. Era el perfume. Y es que la adoración debe ser continua en nuestras vidas para Dios. El perfume, el incienso, era la adoración. Era un perfume que nadie podía hacer otro igual. Dios mismo lo mandó a preparar y era la adoración. Tiene que ver, amado hermano, con nuestra rendición para Él, nuestros cánticos. Tiene que ver con ese corazón que lo reconoce a Él. La adoración tiene que ver con la persona de Dios. La alabanza reconoce lo que Dios ha hecho. Alabamos a Dios porque Él es bueno, porque Él es santo, porque ha hecho maravillas. Alabamos a Dios por sus favores, por sus bondades. Pero la adoración es sencillamente porque Él es Dios, porque le pertenecemos, porque Él es todo. Bendito sea el nombre del Señor. Al lado derecho había un candelero como el que aparece en el pendón. Pesaba 32 kilos, hecho de una sola pieza, labrado a martillo. Imagínese hacer eso a martillo, una sola pieza. Tenía figuras de flores de almendro, de manzanas, tenía su depósito para el aceite y sus lámparas que alumbraban, tal como el del pendón. Pero al lado izquierdo, Dios mandó a hacer algo, una mesita. ¿En qué casa no existe una mesa? Esta mesa, al igual que todo lo demás, era una mesa preciosa de madera de acacia, toda cubierta de oro, pero era una mesa realmente pequeña. Bueno, al fin de cuentas, todas estas cosas eran para llevar por el desierto. Pero saben, amados hermanos, esa mesa tenía algo muy, muy particular. Cuando yo hablo de la mesa de los panes de la proposición, mi corazón se quebranta porque muchas veces me han pasado cosas tremendas hablando de esto. Y yo creo que Dios en esta mañana, mientras libero esta palabra, Él va a sanar, Él va a hacer obras preciosas, pero ante todo va a tocar nuestro corazón. Esa mesa tenía, a diferencia de lo demás, tenía una cornisa, como una murallita alrededor de la mesa. Tenía una moldura especial. Y Dios dijo, esa moldura tenía que ver con la protección de Dios alrededor de su pueblo. Pero ya hemos visto que esa mesa era para tener panes. Habían 12 panes, un pan por cada tribu. Y efectivamente, cuando se colocaban los panes, Dios había dado un orden. Y cada pan, este era el pan de la tribu de Judá, el pan de Rubén, el pan, y ahí iban colocando los panes en un orden que Dios dijo. Y significaba que así como ese pan había sido de una enorme cantidad de granitos de trigo molidos, cernidos, tamizados de tal manera que era flor de harina, así es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y cuando llegamos al camino, cuando llegamos al conocimiento del Señor, somos granos en bruto. Somos granos que están ahí llenos de dureza, de aspereza, que no son comestibles. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos empieza a tratar. Dios nos empieza a moler. Dios nos empieza a zarandear. Pero lo que Dios está haciendo es sacando lo mejor de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos bendicen al Rey? Alabado sea Dios. Hay personas que dicen, cuando yo no conocía a Dios, pues yo llevaba mi vida y no tenía tantos problemas, pero conocí el Evangelio y se me han venido estos y aquellos y problemas y dificultades.
Amados hermanos, el trato de Dios para nosotros es un trato para perfeccionamiento. Es un trato para quitar de nosotros todas aquellas cosas de nuestra naturaleza, de nuestro carácter, que no permiten que Él sea correctamente glorificado. Y Él nos zarandea, y Él nos pasa, pero está sacando ¿qué? Está sacando de nosotros flor de harina. Está sacando de nosotros lo mejor para hacer de nosotros ese pan precioso. Bendito es el nombre del Señor. Él nos amasa. Él trata con nuestra vida. Y amados hermanos, esa mesa se le llamaba la mesa de los panes de la proposición. Por favor, diga conmigo, proposición. Proposición. La palabra proposición es una palabra que tiene un significado que no es fácil de traducir, pero son dos cosas muy claras. Una tiene que ver con presencia. También se le conoce como la mesa de los panes de la presencia de Dios. Repitamos, los panes de la presencia de Dios. ¿Panes de qué? De la presencia de Dios. Pero la palabra proposición también significa propuesta. Una propuesta. Eso es una proposición. Y la palabra proposición también significa una declaración. Es algo que se declara. Y es interesante, pero todas estas cosas están en esos panes. Esos panes eran la misma presencia de Dios. Y le voy a decir por qué. Es que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cristo es el pan de vida. Y Cristo ha venido a vivir en mí. Ha venido a vivir en mi esposa. Ha venido a vivir en mis hijos. Ha venido a vivir en la iglesia. Él quiere vivir en el corazón de todo su pueblo. Y todo su pueblo está en Él y Él está en todo su pueblo. Repito, Cristo está en todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Él dijo, yo y mi Padre vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada con Él. Cristo vive en mí. ¿Quién puede decir Cristo vive en mí? ¿Quién puede decir Cristo vive en mí? Pablo decía, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive en mí, pero ¿saben? Yo también vivo en el Señor. Yo sin Él soy nada. Sin Él no hay nada. Esta mesa era la mesa de los panes de la presencia de Dios. Y la cornisa alrededor es la protección de Dios alrededor de su pueblo. Alrededor de tu vida hay una presencia santa. Es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de Cristo en nuestro hogar. Alabado sea Dios. Y esa presencia al mismo tiempo nos protege. Esa presencia al mismo tiempo, amado hermano, es nuestra salvaguardia. Bendito es el nombre del Señor. Él nos tiene cercados. Él nos tiene protegidos. En el Salmo 139 David dijo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. A Cristo en el Antiguo Testamento se le conoce como el ángel de Jehová. Era el único ángel al que le ofrecían siempre ofrenda. Y sabe, por ejemplo, cuando se le reveló a Gedeón, ahí en el libro de Jueces, bendito es el nombre del Señor, cuando se le reveló a Gedeón en el capítulo 6, dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón
estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Cristo se le revela a Gedeón. Dice, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: porque el Hijo de Dios, Jehová, Dios es Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios eterno. Cristo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová, el Padre es Jehová, es la Trinidad total. Bendito sea Dios. Dice, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, que me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Al otro lado era de 2 décimas. Él preparó panes, dice, de un efa, 25 kilos de pan preparó Gedeón. Dice, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. La presencia de Dios, tan sagrada y sublime, que dice la Biblia: no hay hombre que la pueda ver, al menos que el Señor se la revele. Esa es la presencia de Dios. Estos panes que estaban sobre esa mesa eran panes para liberar la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren liberar la presencia de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren liberar la presencia de Dios sobre sus vidas? Amados hermanos, si nosotros queremos, bendito sea el nombre del Señor, si vamos a aplaudirle a Dios, que Él reciba la gloria. Amén. Esa mesa es muy sagrada. La mesa aquí del Antiguo Testamento era una mesa supremamente sagrada. Atraía la presencia de Dios de una manera única, como ninguna otra cosa. Y saben, gloria sea a Dios, esa mesa hasta el día de hoy está. Esa mesa el Señor quiere que nosotros la tengamos en nuestra casa. Quizás no va a ser una mesa enchapada en oro, no, pero esa mesa es la mesa de nuestra comunión con Él. Es la mesa de nuestra disposición para Él. Es una propuesta. Yo le propongo a Él, que le propongo, que lo necesito. Cuando yo oro en la mañana, yo le estoy diciendo a Dios: Señor, aquí está mi camino. Si esto es tu voluntad, que tu voluntad sea hecha. Nosotros debemos ir a la presencia de Dios. Esos panes tenían que estar allí en la presencia de Dios todo el tiempo. No se podían quitar de su presencia. Se iban cambiando. Y los que habían estado ahora eran el alimento. ¿Sabe qué pasa?
Yo voy a la presencia de Dios y me rindo en la presencia de Dios. Pero cuando me retiro, yo ya tengo mi provisión. Ojo, escúcheme por favor. Cuando yo voy a la presencia de Dios, permanezco en la presencia de Dios, disfruto de su presencia. En el momento, si se puede así, de retirar esos panes, ¿ahora qué son? ¿Son qué? Mi alimento. Son mi alimento. ¿Por qué? Porque yo soy sacerdote. Ya fueron consagrados, ya fueron presentados. Tengo un amigo, él fue alcalde de Pereira, dirigió el aeropuerto Matecaña por tiempo. Ha sido un hombre de mucha influencia allí en Risaralda. Él cuenta cómo en su vida de desorden, cuando no conocía a Dios, borracho, mujeriego, de todo un desorden, la familia arruinada, todo, hasta que comienza a conocer el evangelio, se hace cristiano. Y un día Dios le habla y le dice: Guillermo, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que hacer cambios en tu vida. Y le dice: tienes que guardar mis mandamientos. Y el Señor le empieza a mostrar. Y le dice, por ejemplo, le dice: Guillermo, tú has matado. Y él dice: no, Señor, yo no he matado. Y el Espíritu le empieza a hablar y dice: sí, tú le has matado los sueños a tus hijos, le has matado los sueños a tu esposa. Y le empieza a mostrar que él había quebrantado los mandamientos de muchas maneras. A veces nosotros decimos: no, yo no he matado a nadie, pero lo hemos difamado, le hemos robado el honor, le hemos quitado la oportunidad. Decimos: yo no he robado. Y sí, ¿cuántas veces sí hemos robado? ¿Cuántas veces hemos matado? ¿Cuántas veces hemos difamado? Hoy es un hombre bendecido, pero Dios le enseñó que él debía guardar su palabra. La prosperidad material, amados hermanos, tiene que ver con una prosperidad espiritual. Hay una mesa espiritual donde nos presentamos, y de esa mesa espiritual de la comunión con Dios es que fluye mi bendición. Los panes que son adoración y consagración para Dios se convierten en mi alimento. Aquí hay una figura, es tremenda. Los panes estaban allá en el lugar santo 7 días, y cuando salían, ¿qué era? El alimento del pueblo. ¿Sabe qué dice Malaquías? Malaquías capítulo 3, todos lo sabemos. Dice: traed mis diezmos al alfolí, y haya ¿qué? Alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Me lo estoy inventando? No. Dice ahí Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya ¿qué? Alimento en mi casa. La operación Fortaleza tiene 3 cosas: un niño por el que vamos a dar nuestra batalla espiritual delante de Dios, un adulto. El miércoles pasado, amados hermanos, hemos tenido una fiesta aquí. La verdad, esa mañana yo he esperado que sus discípulos estuvieran aquí. Espero en el Señor que en esa segunda reunión, amado hermano, sea una reunión gloriosa. Yo no quiero creer que los de la primera reunión somos únicamente hermanos que venimos de espectadores. No, yo creo que todos tenemos que tener discípulos. A veces los más antiguos nos volvemos más cómodos y se nos olvida que nosotros somos los primeros que tenemos que hacer la obra. Yo quiero prosperidad, primero la presencia del Señor. Primero la presencia del Señor en mi vida, en mi casa, alimentándome de Él, gloria sea Dios. Y luego Dios desata. La operación Fortaleza es un niño, es un adulto y es una ofrenda que vamos a tomar a final de este mes. Una ofrenda especial
Pero amado hermano, es lo que vamos a colocar delante de Dios. ¿Cuál va a ser tu proposición para Dios? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor a partir de hoy? ¿Saben cuántos quieren ver a sus hijos levantados poderosamente? En la Biblia hay una ciudad que fue la ciudad de los reyes. ¿Quién me dice cómo se llama esa ciudad en la Biblia? ¿Cuál es la ciudad de los reyes en la Biblia? ¿Posible? ¿Cómo se llama? ¿Dónde nació Jesús? Duro. ¿Cómo se llama? Belén. Diga conmigo, Belén. En hebreo, Betlehem. ¿Y qué es Betlehem? Casa del pan. ¿Sabe de dónde salen los reyes? De la casa del pan. De la casa del pan. ¿Y qué era Belén? Pequeñita. ¿Y qué dice Dios a través del profeta? Pero tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre las ciudades de Israel, porque de ti me saldrá el Salvador. Gloria sea Dios. La salvación, el reinado, Dios se lo dio a la casa de Belén, la casa del rey David. Bendito es el nombre de Jesús, el hombre que comió de los panes de la proposición. ¿Tú quieres que tus hijos sean levantados? ¿Tú quieres que tu familia sea levantada? Cada mañana, hermano, aliméntate de este pan. Aliméntate de este pan. Hay personas que no tienen contacto con este libro. Hermano, le testificaba esta mañana a los muchachos, y mi esposa lo sabe y mis hijos lo saben, que para mí la palabra del Señor es preciosa. Yo podría... Mire, ¿sabe cuál es la figura de un cristiano en la Biblia? De un hombre de Dios. Es una persona debajo de un árbol frondoso estudiando la palabra del Señor y la gente trayéndole cosas. Esa es la figura del hombre de Dios en la Biblia. El justo. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dios quiere gente que ame este libro, porque cuando ama este libro, de ahí brota su pan. De la presencia de Dios brota la bendición. Brota la bendición. Entendamos que la mesa de la proposición es una mesa muy sagrada, muy tremenda. Déjeme contarle dos testimonios. Hace unos 15 años, bueno, no sé si me equivoqué, de 15 años, un poquito menos. Yo estaba preparando un grupo de jóvenes para el ministerio en Sasaima. Jóvenes que tenía durante 6 meses en una finca, enseñándoles. Me iba los lunes tempranito, antes de las 5 de la mañana tocaba salir y regresaba los viernes. Y saben, un día yo estoy hablando, les estoy enseñando del tabernáculo y estoy tocando referente a la mesa de los panes de la proposición. Y estoy hablando de la presencia de Dios alrededor. Cuando empiezo a ver a los muchachos como dormidos, empiezo a ver a los muchachos como en algo, y yo mismo me empiezo como a trabar. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Y siento que yo no puedo seguir. Y les dijo, vamos a adorar al Señor. Y les pido que se coloquen en pie. Pero cuando les pido que se coloquen en pie para adorar al Señor y vamos a comenzar a adorar, los muchachos no pueden adorar. Y empiezan a salir como borrachitos. Y se empezaban a tirar. Y empezaban a llorar. Otro fue por allí, se agarró de un árbol y gritaba. Yo no sabía qué era. Se había liberado la presencia de Dios. Nomás hablando de esto. Antes de construir este templo, y James sabe, ahí está Elvira, porque ellos, aquí una vez hicimos un tabernáculo, como un modelo del tabernáculo de 80 metros cuadrados, y lo hicimos. Y saben,
Aquí a este lado estaba, en ese sector estaba el lugar santo, estaba bueno, no recuerdo si está hacia acá, pero en uno de esos, en este sitio estaba la mesa. Lo hicimos para 8 días. La iglesia infantil lo diseñó para una semana vacacional. ¿Y saben? Cuando se levantó, antes de, digamos así, que se abriera al público, yo entré y le pedí a Dios y le dije: Señor, se sentía una presencia tan impresionante en ese lugar. Y le dije: Señor, yo te pido que me des una señal de tu presencia. Yo quiero que tú te reveles. Y le pedí a Dios. ¿Saben? Pero no pasó nada. Pasaron los 8 días y no pasó nada. Pero lo cierto es que no podíamos desarmar eso. Sucedió algo. Se convirtieron en 15, se convirtieron en 20. Un mes estuvo armado. Y el último día, llega una joven, Adriana, y dice: ay, pastor, es que yo no he podido venir, yo no he entrado al tabernáculo. Estaba mi hija y estaba una sobrina de mi esposa. Y dice: ay, sí, queremos entrar. Y entramos los 4. Entonces empezábamos desde el atrio mostrando el altar del sacrificio, la fuente. Y entramos al lugar santo. Y le fui hablando del candelero, del altar del incienso. Y les empiezo a hablar de la mesa. Cuando les estoy hablando de la mesa, empiezo a sentir que todo me da vueltas. Empiezo a sentir que está temblando, pero yo no les digo nada. Pero de pronto, la joven que había dicho que quería entrar dice: ay, no me digan que está temblando. Y mi hija dice: sí, está temblando. Y nos tomamos de la mano y empezamos a orar. Pero en ese momento me entra un gozo tan impresionante, porque sé que es la presencia de Dios. Sé que es la presencia de Dios. Y lo empezamos a adorar. Y no paraba de temblar en ese lugar. Cuando ya pasó todo, salimos. Y el hermano Guillermo estaba por este sector. De las columnas hacia allá era otra casa. Y en el fondo estaba la cocina. Y le pregunto: hermano Guillermo, ¿sintió ese temblor tan tenaz? Dice: ¿cuál? No, yo no sentí nada. Habían por ahí otros muchachos. Les pregunto y dice: no, nada. Me voy para la cocina y pregunto: nada. En la noche veo el noticiero a ver si hablan de algún terremoto, de algún temblor. Nada. ¿Sabe qué? Solamente fue aquí donde estábamos. ¿Y sabe qué sentí? El altar tiene que estar en ese punto, porque ahí Dios se manifestó. Por eso nuestro altar está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, estemos en pie. Quiero terminar con estas cosas. Cuando la Biblia dice en el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es que cada vez que los enemigos trataron de atacar a Israel, la presencia de Dios fue tan poderosa que el ángel de Jehová salía. En una noche mató a 180,000 enemigos. Siempre la presencia de Dios fue tan poderosa que libraba a su pueblo. Una vez Dios le dijo al pueblo que sus enemigos, los enemigos de Israel en los días del rey Josafat, Dios le dijo: ellos les van a colocar una emboscada, pero ustedes se van a ir por otro lado. Y le dijo Dios: pero ustedes no van a atacar hasta que no pase mi gloria sobre las balsameras. Habían palmas y todo. ¿Cuál era la señal?
que venía un momento donde la presencia de Dios iba a mover en esas balsameras. Y cuando ellos empezaron a ver que las balsameras empezaron a mover, hermano, ahí fue la victoria. Gloria sea a Dios. Los panes de la presencia. Los panes de la presencia. Luego, en lo material hay algo muy espiritual, y es la prosperidad, la provisión surge de la intimidad con Dios. Pero yo preparo mi mesa, yo coloco alimento en la casa de Dios, y Él abre las ventanas y derrama su gloria. Hay una relación en el Padre Nuestro. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es solamente que Dios me dé el pan de hoy, que sí, tiene que ver. Pero cuando dice el pan nuestro de cada día, como dijera, el pan que viene de allá, Señor, dame hoy algo que se convierta en mi fuente de provisión. El pan de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de este día, aunque Dios nos da el pan de este día. Pero es que Dios te quiere llevar a un punto donde tu pan de cada día, Él te lo pueda dar hoy. Que Él te pueda dar hoy ese negocio, que Él te pueda dar hoy esa empresa, que hoy te pueda dar esa provisión para el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Levanta tus manos al Señor. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia de Dios. Si algo se desata en tu espíritu hoy y llegas a entender de esa presencia santa, preciosa, que se despierte en ti el anhelo de estar cada mañana delante de Dios. Gloria sea a Dios, tu provisión estará fresca. El Señor mostrará su gloria sobre ti. Tus hijos serán bendecidos. Salmo 128. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los olivos duran años, años. Son perdurables, fructíferos. Y eso quiere Dios, que tus hijos sean como árboles fructíferos y permanentes. ¿Dónde? Alrededor de tu mesa. Porque tu mesa es tu presencia con Dios. Tu mesa es tu relación con Dios. Cuando se sienten a comer, oren. Hablen de las cosas sagradas. Hablen del Espíritu de Dios. Lleven a su casa siempre a alguien a su mesa. Inviten a su casa siempre a alguien que coma en su mesa. Cuanto más pobre y necesitado, mejor. Gloria sea a Dios. Lleven a otros a su mesa. Eso es presencia de Dios. Bate tus manos. Shakatakarabahama Sambija.